reino de los cielos. Pero el mundo se pregunta, ¿por qué la crisis? ¿Por qué economía? ¿Por qué la salud? ¿Por qué la libertad? La libertad religiosa, la libertad para viajar, la libertad de expresión. Recién me dijeron en Miami el otro día, me dijeron que si en el sistema de teléfono, si tú mandas un mensaje diferente del protocolo autorizado para curar una enfermedad, te van a multar $1,000. O sea, no hay libertad. No puedo mandarle a mi esposa y decir, querida, ¿tienes un resfrío? Toma limón con cebolla y ajo y miel, mézclalo. O otro tratamiento, o un tratamiento para el COVID, o un tratamiento para cualquier enfermedad, el cáncer. Haz esto. Y ella, siempre tenemos pacientes, trabajamos con muchos pacientes. Tenemos clínicas, tenemos postas médicas, tenemos médicos, odontólogos, naturistas, nutricionistas, fisioterapeutas. Y trabajamos para mejorar la salud. Pero si tú mandas un mensaje diferente de lo que está autorizado, te quieren multar. El mundo está perdiendo la libertad de expresión. ¿Por qué? ¿Qué está atrás de todo? El conflicto de los siglos, y la palabra de Dios nos enseña que en estos últimos días habrá pérdida de libertad de conciencia. Jesús estaba con sus discípulos en el templo de Jerusalén. Y los discípulos, dice Mateo 24, versículo 1, estaban mostrándole a Jesús, estaban mostrándoles los edificios. Y cuando ellos le mostraban, le preguntaron a Jesús y le dijeron, cuando Jesús salió del templo, dice versículo 1, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte y le dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál señal será de tu venida y el fin del siglo? Ellos querían saber, ¿cuándo se va a destruir el templo? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuál será la señal del fin del mundo? Y la primera cosa que Jesús le dijo, versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Hoy día todo el mundo está lleno de engaños. No podemos creer lo que escuchamos, lo que vemos, las noticias. No podemos creer anuncios. Después sale todo al revés de lo que era. La señal más grande para esta última generación es el engaño. Engaño espiritual, engaño físico, engaño sobre la salud, engaño sobre el pinchazo, engaño sobre la educación, engaño sobre casi todo lo que ves. Hay engaños. Y Jesús dijo, mirad que nadie nadie os engañe. Vendrán falsos cristos, falsos profetas y enseñarán muchas cosas. Dirán que Jesucristo está en Lima, Jesucristo está en Sao Paulo, Jesucristo está en Londres. Mirad que no os engañe, porque cuando el Hijo del Hombre venga, Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo lo verá y vendrá en las nubes de los cielos. Pero estamos entrando, hasta Satanás mismo se va a convertir en un ángel de luz y va a decir que es Jesucristo y va a hablar con voz hermosa y va a sanar a la gente. ¿Qué pasaría si aquí en Cusco aparece Jesucristo, entre comillas, algún día? Está brillando como un ser. Todos los líderes religiosos dicen, Jesucristo ha llegado. Y él en la plaza se viene y la gente viene y le sana y los cojos caminan y los ciegos ven y los enfermos son sanados y vuelven a su casa. ¿Qué va a pasar? Todo el mundo lo va a alabar como Jesucristo, pero Jesucristo dijo, mirad que no os engañen.
es el diablo mismo. Entonces estamos entrando en una época de mucho peligro, pero es la generación más interesante que hay en la historia del mundo. El mundo está buscando soluciones para sobrevivir económicamente. Están buscando soluciones para los problemas en la naturaleza como sequías, inundaciones, terremotos. ¿Por qué pandemias? Ahora han descubierto por primera vez después del pinchazo, han descubierto que los cánceres avanzan tan rápidamente que los llaman turbocáncer. Hace 5 años atrás no existía turbocáncer. Ahora un cáncer descubierto puede causar la muerte dentro de una semana. Turbocáncer. ¿Y por qué? Y la gente dice, ¿y cómo me puedo salvar? La palabra de Dios tiene la respuesta. La relación con Jesucristo no es algo que, bueno, yo confieso que hay un Dios. Una relación es comunicación con Dios. Yo hablo con Dios, Él me escucha. Yo leo su palabra y Él me habla. Así hay una relación íntima. Yo cuando entré a la prisión en México, me dijeron que iba a estar ahí 14 o 15 años. Yo no quería estar, era inocente de todas las acusaciones. Mi único crimen era recoger pacientes y traerlos al hospital y llevarlos a su pueblo otra vez. Era administrar un hospital, era administrar una escuela de enfermería y secundaria, era ser piloto. No era criminal, pero hoy en día los inocentes son acusados de crímenes y los criminales son sueltos a la calle. ¿Quieres justicia? Te va a costar dinero. No estoy hablando de todos, pero existe como norma en todos los países. La justicia se compra, no es un derecho. ¿Quién nos puede salvar? ¿Cómo me puedo salvar? ¿Hay una solución humana? ¿Hay una solución política? En un mundo de violencia, mundo cruel y injusto, ¿hay cómo protegerme contra la injusticia? Nuestro vecino en Bolivia fue a pagar el terreno de su casa, pagar los impuestos, y le dijeron, usted no es el dueño, el senador es el dueño. Repentinamente su casa era propiedad de otro. Gracias a Dios, el senador se robó tantas propiedades que lo metieron a la cárcel y él recuperó su terreno. ¿Dónde puedo encontrar la paz y la seguridad? ¿Qué traerá el futuro? Son preguntas que todos se hacen. En medio de todo el caos, ¿dónde encuentro paz? ¿Dónde puedo poner mi familia? ¿Cómo puedo protegerles físicamente y espiritualmente? Antes de abrir la palabra, vamos a pedir la dirección de Dios, porque esas preguntas podemos responder. Y voy a pedir que inclinen sus rostros conmigo y yo voy a orar. Nuestro Padre querido que estás en los cielos, tú amaste tanto al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú sacrificaste a tu propio Hijo, que voluntariamente se entregó para salvarnos. Somos reconciliados contigo por su muerte y somos salvos por su vida, dice Romanos 5:10. Señor, estamos en tus manos. Estamos aquí esta noche, estamos escuchando, estamos viendo, porque nos interesa encontrar soluciones. El mundo está entrando en una crisis final, un temblor final. Esta es la última generación. Esta generación verá venir a Jesucristo. Sabemos que estamos aún a las puertas.
No sabemos el día ni la hora, solo nuestro Padre Celestial algún día lo anunciará. Pero nosotros queremos vivir nuestras vidas con seguridad y paz. Y necesitamos que nos dirijas, que nos enseñes, que nos rodees con tus santos ángeles, para que podamos, Señor, estar seguros de la vida eterna y estar seguros que estamos bajo tus alas, morando en la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor. Ahora derrama tu Espíritu Santo sobre cada oyente y televidente y los presentes aquí, protegiendo cada enlace. Rodea este edificio con los santos ángeles, eliminando toda influencia maligna, para que podamos entender la solución y adoptarla y vivirla. Gracias, Señor, por escucharnos y respondernos. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. En Amós 3:7 se nos dice que el Señor Dios no hace nada sin informar a sus siervos los profetas. Antes que Él vino la primera vez, Él anunció el lugar de su nacimiento. Recién hemos pasado Navidad. Todos sabemos la historia de los magos que vinieron, del rey Herodes que quiso matar a Jesús, y cómo cuando vinieron a preguntar al rey, los líderes de Israel inmediatamente dijeron: el nuevo rey va a nacer en Belén. ¿Cómo sabían? Porque Dios, por medio de sus profetas, anunció el lugar. Jesucristo le dio a sus discípulos vez tras vez que Él iba a morir, iba a ser crucificado y resucitado el tercer día. Los discípulos no entendieron porque ellos estaban concibiendo que Él iba a reinar en el trono de David y iba a liberar al pueblo de los romanos. Jesucristo va a reinar en el trono de David eternamente, pero no era en su primera venida. Y no entendían, pero Él les dijo: nosotros somos como discípulos. En la palabra de Dios está revelado todo lo que Dios está por hacer, pero no lo entendemos. Se nos han enseñado de los diferentes púlpitos, se nos han enseñado otra forma de pensar. Igual que los discípulos, estamos mirando en una dirección cuando los eventos están pasando en otra. El mundo está pensando que nuestros líderes religiosos en el mundo, uniéndose con los líderes políticos, van a traer una solución. Pero la palabra de Dios dice que lo que van a traer es algo opuesto a la voluntad de Dios. Van a colocar leyes, uniéndose la política con la religión, van a colocar leyes para restringir la libertad religiosa y forzar la conciencia a desobedecer la ley de Dios. Y los que siguen a esas órdenes van a recibir la marca de la bestia. Y el que recibe la marca de la bestia va a beber de la copa derramada, de las plagas derramadas sin misericordia. Dios no quiere que nadie experimente esas plagas. Y por eso hay los mensajes de los 3 ángeles en Apocalipsis 14, para amonestarnos y prepararnos, para que seamos protegidos, como Salmos 91, Salmos 46. Jehová Dios es nuestro amparo y fortaleza, un pronto auxilio en la tribulación. Nosotros necesitamos habitar bajo la sombra del Omnipotente. Pero el mundo no conoce a Dios. Piensan que pertenecer a una iglesia es salvarse. La mayoría del mundo pertenece a alguna iglesia. La solución es una relación de dependencia y obediencia a Dios. Si tú estás preocupado por lo que estás viendo en el mundo, si tú estás buscando una solución para tu familia, la vas a encontrar solo en la palabra de Dios
y una relación íntima con Él cada día. Tienes que arrodillarte en la mañana. Señor, entrego a ti mi vida. Toma control de mi vida. Enséñame de tu palabra, tu voluntad. Vive en mí y cumple tu voluntad en mí. El pueblo de Israel, cuando vieron a la nube y a Dios descender sobre el monte Sinaí, se asustaron con tremendos temblores y rayos y truenos y fuego. Dios descendió sobre el monte Sinaí y Él anunció los 10 mandamientos. Israel dijo, todo lo que Jehová ha dicho, eso vamos a hacer. Nunca lo hicieron. Eso era lo que llamamos el primer pacto. Israel dijo, nosotros vamos a cumplir la voluntad de Dios. Y ustedes leen la historia de Israel, puro idolatría, puro desobediencia, puro rebelión contra Dios, hasta que finalmente mataron al Mesías cuando llegó. El nuevo pacto ahora debería haber sido el primer pacto. El nuevo pacto es en la sangre de Jesucristo, mis pecados son perdonados. Recuerden 1 de Juan 1:9, si confieso mis pecados, Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y ¿qué más? Limpiarnos de toda maldad. Ese es el nuevo pacto. Es en Jesucristo, no solo nos perdona, nos limpia. Él no dice nos perdona dentro de los pecados, nos limpia de todo pecado. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, hoy en día está en el lugar santísimo del santuario celestial, preparando a un pueblo. Te invita a ti, me invita a mí, formar parte de ese pueblo. ¿Y ese pueblo quiénes son? Apocalipsis 14 nos dice quiénes son. Ya fue leído y lo vamos a leer de nuevo. Apocalipsis 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No lo guardan porque, como los judíos, dicen, yo lo voy a guardar. Imposible. Nadie puede guardar los mandamientos de Dios bajo su propia fuerza. Eso se llama legalismo. Obediencia a Dios es lo que Dios quiere, pero Él sabe que no podemos. ¿Cuántos de nosotros? A ver, voy a hacer una pregunta. Aquí tenemos el salón lleno de gente. Mi pregunta, ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos mentido? Levanten la mano. No sean mentirosos, levanten la mano. Todos, ¿no? Todos hemos mentido en algo. A alguien que miente, ¿qué se le llama? Mentirosos. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos tomado algo ajeno, hemos robado algo? A ver, no tengan vergüenza, quiero ver. Confiesen. Casi todos. Otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos pensado un pensamiento inmoral? Caramba, puro ladrones, mentirosos y adúlteros acá esta noche. Pero estamos aquí porque amamos al Señor, ¿verdad? Estamos aquí porque queremos que Dios nos limpie de toda maldad. No queremos seguir mintiendo, no queremos robar, no queremos cometer adulterio espiritual, ni físico, ni mental. Queremos tener la mente pura. Pero solo Dios sabe hacer eso. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Él tiene que limpiarnos. Jesucristo está en el lugar santísimo, abogando por nosotros y perdonando nuestros pecados. Y algún día, muy pronto, va a borrar el registro de los pecados. Y en vez de decir, David Gates, mentira, perdonado, va a borrar el registro y cuando miran en el libro de la vida, es como si David nunca hubiese pecado porque está la vida de Cristo encima del mío, escondiéndome. Un día, trabajando en el Caribe, mi señora me dijo, no te olvides, antes de viajar, a pagar el pago anual que se paga para cada vehículo. Pero me olvidé.
y me fui de viaje para La Unión. Cuando volví me dice, me pararon y me dieron una papeleta. Ahora hay que pagar una multa porque tú no lo pagaste a tiempo. Bueno, yo miré y decía, hay que pagar antes del 6 de junio. Entonces yo dije, bueno, tengo hasta el 6 de junio, el 5 de junio lo voy a pagar. Me fui el 5 de junio para pagar y la señorita me dice, no leyó bien. Si no lo paga dentro de una semana, el 6 de junio usted tiene que venir y presentarse ante un juez. ¡Ay, caramba! Mi señora, por mi culpa, tiene que ir a presentarse ante un juez por no pagar la multa a tiempo. Bueno, nos fuimos ese día. Como ella estaba manejando el carro, ella tenía que presentarse y no yo. Y primero trajeron a los encadenados y los sentaron ahí. Después habían otros esposados y los trajeron ahí. Y después todos eran de las islas, morenitos, ¿no? Del Caribe, de raza africana. Y después una gringuita vino y se sentó en medio de ellos, mi esposa. Mucho contraste. Ella no estaba esposada, pero era una acusada. Bueno, uno por uno los acusados fueron pasando ante el juez. Finalmente le tocó, señora Rebeca de Gates, pase adelante. Había un cerquito ahí y ella se presentó. Sí, su señorío. Él dice, señora, usted es acusada. Aquí tengo una papeleta que se le otorgó y usted es acusada de... No podía leer el papel el juez. Le pasó al otro y el secretario miraba. Casi no se podía leer la letra. Y mi esposa quería ayudarle al juez. Le dijo, su señoría, soy acusada. ¡Silencio! Usted no se puede autoacusar. Y finalmente terminaron que no podían leer el papel. Señora, como no podemos leer la acusación, no hay acusación alguna. Váyase a su casa. No existe acusación. Qué hermosura ser declarado inocente. ¿Y dónde pago la multa? No, señora, no tiene multa. Usted no tiene acusación alguna. El policía que escribió la papeleta no sabe escribir. Y no se puede leer nada. Ahí entendí algo de la misericordia de Dios. Nosotros somos todos pecadores y la pena del pecado es la muerte. Y la sangre de Jesucristo cubre nuestros pecados y no se puede leer la acusación. Soy adúltero por pensamiento. Soy ladrón porque he robado. Soy mentiroso porque he mentido. Y he deshonrado a Dios tantas veces en mi vida. Pero la sangre de Jesucristo cubre todo y el juez dice, declarado inocente porque está cubierto por la sangre de Cristo. Hermanos, queridos amigos, Cristo está por venir, está a las puertas. Vamos a estudiar un poquito más de eso durante la semana, para que entendamos cuán cerca estamos a la venida de Cristo. Esta es la última generación, es la última. Si no morimos por accidente, enfermedad, o por otro asunto prematuro, nosotros vamos a poder ver la venida de Cristo. Es en esta generación, pero el peligro es que nos agarre de sorpresa no preparados. Mire, le pregunto, ¿la Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón? ¿Sí o no? ¿No la escuché? Sí. Pero la venida de Cristo no va a sorprender a los hijos de Dios. Mira lo que dice dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Dice, pero vosotros, hermanos, no sois de las tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón.
Los hijos de Dios no se van a sorprender. ¿Quiénes se van a sorprender? Los impíos, los no preparados. La razón que estamos aquí en esta sala de reuniones en Cusco, la razón que estamos invirtiendo dinero para transmitir por los canales, por emisoras, por internet, hemos gastado dinero para venir aquí desde Bolivia. ¿Por qué? Porque Cristo está por venir y el pueblo tiene que saber cómo prepararse. Son buenas nuevas. Un pastor me dijo, no hables de la venida de Cristo, no queremos asustar a la gente. Asustar es las mejores noticias que jamás ha escuchado el mundo. Pregunto, ¿acá en el Perú existe esclavitud? ¿Hay esclavitud? Bueno, cantamos, somos libres, seámoslo siempre, ¿no? Pero hay esclavitud. ¿Acaso no hay esclavos acá en Cusco? ¿Hay prostitutas aquí? ¿Hay hombres y mujeres que a fuerza forzan a la gente para trabajar para ellos? ¿En Lima hay esclavos? ¿Hay tráfico de personas en este país? ¿Hay niños y niñas desaparecidas, mujeres desaparecidas? El mundo está lleno de esclavitud. Cantamos que somos libres, pero muchos de nosotros somos esclavos al pecado. Hay drogadictos, hay los que son esclavos a la pornografía, hay otros que no pueden dejar el alcohol y las drogas, son esclavos. El mundo está lleno de esclavos y Dios vino para darnos libertad. Jesucristo viene y con Él viene la libertad de todo el mundo y todos los esclavos. Pero no todos van a aceptar. No todos van a recibir ese don gratis que el Señor nos da, nos ofrece. Estamos aquí esta noche porque queremos traer buenas nuevas. Jesucristo viene. Preparémonos. Nos ofrece gratis. Ustedes piensen bien. ¿Qué ángel? A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál ángel en el cielo Dios una vez le ofreció sentarse en su trono? ¿A cuál ángel Dios ofreció que se siente en su trono? ¿Alguien sabe? A ninguno. A ningún ángel Dios ofreció que reine con él. Lucifer quería sentarse en el trono de Dios, pero no se le dio ese ofrecimiento. Pero a nosotros, humanos frágiles, Jesucristo dice en Apocalipsis 3, al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me senté con mi Padre en su trono. ¡Qué privilegio! Ser adoptado a la familia real, ser hijo del Rey del Universo. ¡Qué privilegio! Se nos ofrece a nosotros, seres caídos, para sentarse en el trono con Dios y reinar con Él. ¿Por qué lo vamos a perder? Se nos ofrece perdón gratis, no cuesta nada. Con Dios la justicia no cuesta. No tienes que pagar al juez del universo. Solamente aceptar la invitación gratis. No me imagino por qué alguien lo rechazaría. Pero muchos lo rechazan. Pregunto, cuando llegó el pinchazo a todo el mundo, acá en el Perú, te pedían el carnet para entrar al banco. Te pedían el carnet para entrar a un restaurante. Te pedían el carnet para entrar a ciertos hospitales. Te pedían el carnet para poder recibir un servicio del gobierno. Yo justamente tramité mi residencia, justamente cuando estaban pidiendo el carnet a todo el mundo. Yo sacaba mi pasaporte boliviano, le decía, yo vengo del extranjero. Ah, usted no es peruano, pase nomás. Me salvé. Y a los peruanos no lo dejaban entrar.
Y tramité y saqué mi residencia. Uno de estos días voy a ser peruano también. Porque yo viví demasiados años en el Perú para no ser peruano. Y tengo 2 hijos peruanos y voy a ser peruano con ellos y voy a cantar, somos libres, seamos. Pero esta noche estoy para predicar la libertad. Cristo es la libertad. Y si entregamos nuestras vidas a Él, Él nos va a librar de la esclavitud del pecado. Nos va a librar de la esclavitud física. Nos va a librar de la esclavitud mental y espiritual. Y nos va a dar libertad. Yo vino para que tengan vida y que lo tengan, ¿en qué? En abundancia. Esas son las buenas nuevas. Ya se acabó la hora esta noche y vamos a cerrar con una palabra de oración. Gracias por acompañarnos. Les invito a que me acompañen en la oración, por favor. Cuando el espíritu de profecía describe el último gran engaño, no lo presenta como algo burdo, escandaloso o fácilmente reconocible por los creyentes atentos, sino como una obra de seducción espiritual tan refinada, tan persuasiva y tan adaptada a la psicología humana, que multitudes sinceras llegarán a confundir el error con la verdad, la emoción con la presencia divina, la tolerancia con la fidelidad y la apariencia de piedad con la auténtica santidad. El peligro supremo no consistirá solamente en la abierta oposición a Dios, sino en una falsificación tan bien lograda de la religión verdadera que, sin una experiencia profunda con Cristo y un conocimiento vivo de las Escrituras, será casi imposible discernirla. El engaño final no vendrá vestido únicamente con los rasgos del ateísmo, del materialismo o de la persecución visible, sino también con lenguaje espiritual, con llamados a la unidad, con manifestaciones sobrenaturales, con discursos moralmente atractivos y con una religiosidad capaz de conmover, pero vacía de la pureza del Evangelio eterno. Allí radica su gravedad. No se tratará simplemente de rechazar una mentira evidente, sino de enfrentar una imitación tan convincente que apelará a los afectos, a la tradición, al deseo de paz, al cansancio colectivo frente al conflicto doctrinal y, sobre todo, al anhelo humano de una fe cómoda, visible y socialmente aceptada. Según este enfoque profético, la culminación del conflicto no será meramente política ni exclusivamente eclesiástica, sino profundamente espiritual. Detrás de los movimientos de masas, de las crisis sociales, del colapso moral y de los cambios religiosos del mundo, operará una inteligencia maligna que no improvisa, sino que estudia cuidadosamente las debilidades del corazón humano. El enemigo comprenderá que muchos ya no responden tanto al miedo abierto como a la seducción sutil, no siempre buscará destruir la fe por medio de la violencia directa, sino por la mezcla, por la confusión, por la alteración gradual de los principios. El último engaño, por lo tanto, no será una simple negación del cristianismo, sino una versión alterada de éste, una fe sin cruz real, un arrepentimiento sin reforma, una adoración sin obediencia, una experiencia espiritual sin sometimiento total a la voluntad divina. El mensaje profético insiste en que, en los días finales, el gran problema no será la ausencia de religión, sino la abundancia de una religión adulterada. Y esto resulta estremecedor, porque significa que muchas personas no caerán por rebeldía consciente, sino por aceptar un sustituto emocionalmente satisfactorio de la verdad eterna. Una de las dimensiones más serias de ese engaño consiste en la exaltación de la experiencia sensorial y del sentimiento por encima de la palabra de Dios. Allí donde la verdad debería ser evaluada por el escrito está, muchos llegarán a decidir lo que creen basándose en lo que sienten, en lo que ven, en lo que la mayoría afirma o en lo que produce resultados visibles. El espíritu de profecía advierte que en el tiempo final habrá una tendencia creciente a considerar como prueba de aprobación divina cualquier manifestación extraordinaria, milagros, sanidades, señales, fenómenos sobrenaturales o movimientos religiosos de gran impacto emocional. Sin embargo, el hecho de que algo impresione no lo convierte en verdadero. El hecho de que algo conmueva no lo santifica. El hecho de que algo parezca funcionar no demuestra que provenga del cielo.
El engaño final será especialmente poderoso porque se apoyará en evidencias que el ser humano natural considera irrefutables, lo visible, lo conmovedor, lo espectacular. Pero precisamente ahí se revelará la necesidad de una fe gobernada por principios y no por impulsos, por revelación divina y no por estímulos externos. Quien no haya aprendido a someter sus impresiones a la escritura será arrastrado por cualquier viento espiritual que se presente con suficiente fuerza emocional. También se señala que el gran engaño final no se limitará a individuos aislados, sino que alcanzará dimensiones globales. Habrá una convergencia de poderes, influencias y corrientes religiosas que prepararán al mundo para aceptar una solución unificada a sus crisis morales, sociales y espirituales. En medio del desorden, muchos clamarán por estabilidad, en medio de la violencia, pedirán paz, en medio del deterioro, exigirán restauración moral, y en medio de la fragmentación religiosa, buscarán una autoridad capaz de unir conciencias. El problema no estará en el deseo de orden o de paz en sí mismo, sino en el precio exigido para obtenerlos. El engaño consistirá en convencer a las masas de que la paz del mundo depende de la concesión de principios que Dios nunca autorizó abandonar. Así, se presentará la uniformidad como si fuera unidad, la presión religiosa como si fuera medicina social, y la renuncia a convicciones bíblicas como si fuera una muestra de amor y sensatez. El último engaño, entonces, no solo envolverá doctrinas falsas, sino una narrativa persuasiva, la idea de que la humanidad podrá sanar sus heridas espirituales si deja atrás las verdades divisivas y abraza una espiritualidad más amplia, más pragmática y menos definida. En esta visión profética, uno de los elementos más sorprendentes es que Satanás no aparece solamente como perseguidor, sino como imitador. El enemigo entiende que, en la etapa final del conflicto, la imitación será más eficaz que la confrontación abierta. Se habla de manifestaciones capaces de reproducir con asombrosa similitud elementos asociados con la obra divina. Habrá poder sobrenatural, mensajes impresionantes, aparentes respuestas a oraciones, y una gran capacidad de fascinar a las multitudes. La intención será desplazar la confianza del pueblo de Dios desde la verdad revelada hacia las evidencias externas. Si la fe depende de lo sensacional, quedará indefensa ante la falsificación, pero si depende de la palabra y de una relación genuina con Cristo, podrá resistir aun cuando el engaño adopte formas casi irresistibles. Esto muestra que la preparación para el tiempo final no consiste principalmente en aprender a detectar rarezas, sino en cultivar una comunión tan real con Dios que cualquier sustituto, por hermoso que parezca, resulte interiormente extraño al alma. El gran engaño alcanzará a quienes admiren la religión, pero no hayan sido transformados por ella, a quienes respeten la verdad, pero no la amen, a quienes valoren lo sagrado, pero no estén dispuestos a obedecerlo cueste lo que cueste. Otro aspecto decisivo es que el engaño final buscará redefinir el carácter de Dios. Siempre que el enemigo ha querido establecer su dominio, ha intentado presentar al Creador como severo, arbitrario o incoherente, mientras se presenta a sí mismo como defensor de la libertad, de la amplitud y del supuesto bienestar humano. En la fase final, esta estrategia alcanzará un nivel superior. Se propondrá una imagen de Dios compatible con el orgullo humano, con la desobediencia refinada y con una religión que no incomoda la conciencia. Se difundirá la idea de que el amor divino elimina la necesidad de obediencia, que la gracia vuelve irrelevante la ley, que la sinceridad basta aunque contradiga la revelación, y que toda insistencia en la fidelidad concreta es fanatismo, dureza o estrechez mental. De esa manera, el engaño no consistirá solo en promover prácticas falsas, sino en alterar la comprensión del Evangelio mismo. Si el amor se separa de la santidad, ya no es amor bíblico. Si la gracia se divorcia de la verdad, deja de ser gracia redentora y se convierte en permiso espiritualizado. Si la misericordia elimina la justicia, entonces ya no refleja el corazón de Dios, sino una caricatura sentimental hecha a la medida del pecador no convertido.
El espíritu de profecía también subraya que la etapa final estará marcada por una profunda crisis de discernimiento dentro del mundo religioso. No todos los que profesen servir a Dios comprenderán lo que ocurre. De hecho, una parte considerable de la oposición a la verdad procederá precisamente de ambientes religiosos convencidos de estar defendiendo la causa divina. Esa es una de las ideas más sobrias y dolorosas del cuadro profético. El error no siempre se presentará como irreligión, sino como celo mal dirigido. No siempre vendrá desde fuera del templo, sino muchas veces desde su interior. No siempre hablará contra Cristo, sino en su nombre. Esto hace que el problema sea aún más delicado, porque el creyente tibio suele suponer que el mayor peligro está en el mundo secular, mientras descuida la posibilidad de una apostasía elegante, culta y devocional. El último engaño envolverá púlpitos, instituciones, corrientes teológicas, movimientos de reforma aparente y llamados poderosos a la cooperación espiritual. Por eso, la prueba final no separará simplemente a creyentes de incrédulos, sino a quienes aman la verdad más que su seguridad, más que su reputación, más que su pertenencia grupal y más que la aprobación humana. La profecía presenta además un punto perturbador. El engaño será especialmente eficaz porque responderá a necesidades reales. El mundo tendrá hambre de esperanza, sed de autoridad moral, deseo de protección frente al caos y necesidad de cohesión social. El enemigo no inventará necesidades inexistentes, aprovechará heridas auténticas para ofrecer remedios adulterados. Donde haya ansiedad colectiva, ofrecerá tranquilidad a cambio de conciencia. Donde haya decadencia moral, ofrecerá reforma externa sin nuevo nacimiento. Donde haya división, ofrecerá unidad sin verdad. Donde haya temor al juicio divino, ofrecerá paz sin arrepentimiento. Y donde haya anhelo de poder espiritual, ofrecerá manifestaciones sobrenaturales desligadas de la pureza doctrinal. En esto se ve la astucia del último gran engaño. Se acercará al ser humano no siempre por medio de lo obviamente perverso, sino a través de lo incompleto, de lo mezclado, de lo aparentemente bueno pero esencialmente desviado. La mentira final será tan peligrosa porque contendrá fragmentos de verdad, lenguaje bíblico, fervor religioso y promesas atractivas. Pero esos elementos estarán organizados de tal manera que conducirán al alma lejos de la obediencia sencilla y total a Dios. En esta perspectiva, la clave del engaño final no será simplemente una doctrina puntual, sino una disposición espiritual equivocada. Quedarán expuestos aquellos que han cultivado una religión superficial, dependiente de líderes humanos, de costumbres heredadas o de impulsos colectivos. El que no escudriña la Escritura por sí mismo termina viviendo de reflejos espirituales ajenos. El que nunca afirmó su conciencia en la verdad revelada acabará siguiendo la corriente dominante cuando llegue la presión. El que confunde fe con tradición será desestabilizado cuando la tradición cambie. El que se apoyó en la aprobación del grupo temerá quedarse solo. El que nunca aprendió a obedecer en lo pequeño difícilmente permanecerá firme en la gran crisis. Por eso, el mensaje profético no solo advierte sobre un engaño futuro, llama a una preparación presente. Esa preparación no es histérica ni especulativa, sino práctica. Estudiar la Biblia con oración, rendir la vida sin reservas a Cristo, cultivar discernimiento moral, obedecer la luz recibida y rechazar toda forma de espiritualidad que coloque la emoción, la conveniencia o la presión social por encima de la verdad. Además, se deja ver que el engaño final tendrá una dimensión profundamente moral. No será solo un problema intelectual de interpretación profética, sino una prueba del amor del alma hacia la verdad. Hay personas que pueden comprender datos doctrinales y aún así ser vencidas, porque la resistencia final no depende únicamente de saber, sino de amar aquello que se sabe. Cuando la verdad implica pérdida, reproche, aislamiento o sacrificio, solo permanece en ella quien la estima como un tesoro superior a todo lo demás. El engaño final atrapará a muchos no porque carezcan completamente de información,
sino porque en el fondo desearán una salida que les permita conservar simultáneamente religión y comodidad, conciencia y aceptación social, piedad y conveniencia. Allí se manifestará la diferencia entre una fe teórica y una fe purificada. La primera admira la verdad mientras no cueste demasiado, la segunda se aferra a ella aunque el mundo entero vaya en dirección contraria. En este sentido, el último engaño será también la gran revelación del corazón humano, mostrará quién sirve a Dios por convicción y quién lo hace solo mientras la obediencia no choque con sus intereses más profundos. Por eso, al contemplar lo que el espíritu de profecía expone sobre ese último gran engaño, no deberíamos imaginar únicamente un evento externo, sino un proceso de maduración del conflicto entre la verdad eterna y todas sus imitaciones. Se trata de una batalla por la mente, por la conciencia, por la adoración y por la imagen misma de Dios en el corazón del ser humano. El engaño supremo no será increíble precisamente porque será creíble, no será rechazado por todos porque vendrá respaldado por poder, por mayoría, por emoción, por autoridad y por aparentes resultados. Será el engaño que nadie imagina no porque nunca se haya advertido de él, sino porque muchos esperan algo groseramente falso y no una réplica brillante de la fe genuina. La mayor sorpresa de los últimos días será descubrir que el enemigo puede trabajar con lenguaje de reverencia, con símbolos de devoción y con causas aparentemente nobles, mientras erosiona silenciosamente los fundamentos del Evangelio. De allí la solemne lección: solo quien conozca de verdad a Cristo, ame sin reserva su palabra y permita que el Espíritu Santo gobierne su conciencia, podrá atravesar la oscuridad final sin confundir la voz del pastor con las muchas voces seductoras que llenarán la tierra. Otro punto central en lo que el espíritu de profecía presenta acerca del último gran engaño es la manera en que éste tocará el tema de la adoración. La crisis final no será meramente una controversia filosófica ni una discusión académica sobre detalles de interpretación religiosa, sino una confrontación directa sobre a quién pertenece la lealtad suprema del ser humano. La adoración, en su sentido más profundo, no consiste solo en actos litúrgicos visibles, sino en reconocer la autoridad máxima que gobierna la vida, la conciencia y la obediencia. Por eso el engaño final será tan intenso, buscará obtener una sumisión que parezca razonable, espiritual y beneficiosa para la sociedad, pero que en realidad invadirá el lugar que solo corresponde al Creador. La prueba no será simplemente si una persona dice creer en Dios, sino si está dispuesta a seguirle cuando su voluntad entre en conflicto con las demandas de la mayoría, de los poderes establecidos o de una religión popular que afirme hablar en nombre del bien común. En ese contexto, el engaño supremo consistirá en convencer a millones de que rendir una obediencia equivocada puede justificarse por motivos nobles, por causas elevadas o por el mantenimiento de la paz colectiva. Esta dimensión hace comprender por qué el conflicto final será tan engañoso para los que nunca aprendieron a distinguir entre autoridad divina y autoridad humana revestida de solemnidad. A lo largo de la historia, la humanidad ha mostrado una inclinación constante a confiar en sistemas visibles, en instituciones imponentes, en tradiciones antiguas y en líderes carismáticos. Nada de esto es necesariamente malo en sí mismo, pero se vuelve extremadamente peligroso cuando reemplaza el deber individual de examinar la voluntad de Dios. El espíritu de profecía insiste en que llegará un momento en que la presión para conformarse será tan amplia que muchos sentirán que resistir equivale a rebelarse contra el orden, contra la religión y hasta contra el bienestar del mundo. Allí se revelará el verdadero carácter del engaño. La desobediencia a Dios será presentada como una forma de responsabilidad social, mientras que la fidelidad a la conciencia iluminada por la Escritura será descrita como obstinación, fanatismo o peligro público. El giro será tan dramático que quienes permanezcan firmes parecerán, ante los ojos de la multitud, culpables de perturbar la armonía general, cuando en realidad serán los únicos que estén defendiendo los derechos del cielo sobre la conciencia humana. El engaño final también tendrá una estrecha relación con la manera en que se entiende la verdad.
En el pensamiento contemporáneo se ha extendido la idea de que la verdad religiosa puede ser flexible, negociable, relativa al contexto o acomodable a las necesidades de cada época. Según esta lógica, insistir en definiciones claras es considerado arrogancia, y sostener convicciones invariables suele verse como un obstáculo para la convivencia. El espíritu de profecía advierte precisamente contra ese clima moral e intelectual. En la crisis final, la presión más fuerte no vendrá solo del error abierto, sino de una cultura espiritual que desacreditará toda certeza bíblica firme. Se dirá que lo importante es la intención, que las diferencias doctrinales son secundarias, que Dios acepta cualquier forma de devoción sincera, y que la insistencia en la obediencia específica divide innecesariamente a la familia humana. Sin embargo, la visión profética deja claro que la verdad no pierde valor porque sea impopular, ni cambia su naturaleza porque la sensibilidad colectiva la considere incómoda. En el último engaño, la tolerancia mal entendida servirá de vehículo para una gran traición espiritual. Se pedirá al pueblo de Dios que demuestre amor renunciando a aquello que Dios mismo declaró santo. Esto significa que la crisis no será superficial. No se reducirá a escoger entre dos opciones claramente etiquetadas como verdad y error. Más bien, implicará aceptar o rechazar una serie de razonamientos cuidadosamente construidos para desarmar la fidelidad. Se apelará al cansancio humano frente al conflicto religioso. Se dirá que el mundo necesita cooperación, no controversia, sentimientos, no definiciones, metas comunes, no distinciones doctrinales. A simple vista, ese discurso parecerá noble y hasta necesario. Pero el espíritu de profecía enseña que existe una unidad que no proviene del cielo, porque se edifica sacrificando los principios. La verdadera unidad nace de la sumisión compartida a la verdad divina, la falsa unidad nace del acuerdo de minimizar o suprimir esa verdad para hacer posible una cohesión más amplia. El último gran engaño, entonces, no se opondrá frontalmente a todo lenguaje de piedad. Al contrario, hablará mucho de amor, de reconciliación, de espiritualidad y de restauración moral. Lo decisivo será que, bajo esas palabras elevadas, se esconderá un programa de conciliación con el error. Hay además una enseñanza solemne respecto al tiempo de preparación. El engaño final no sorprenderá de la noche a la mañana a quienes han venido cultivando descuido espiritual por años. El terreno se va preparando antes. Cada concesión a la conciencia, cada indiferencia hacia la verdad práctica, cada sustitución de la comunión personal con Dios por una religiosidad exterior, contribuye a debilitar la capacidad de resistir la gran prueba. El espíritu de profecía presenta la caída final no simplemente como un accidente súbito, sino como el resultado de una trayectoria interior. Cuando una persona deja de amar la verdad en la vida diaria, cuando empieza a negociar con deberes claros, cuando se acostumbra a vivir de impresiones más que de principios, ya está siendo condicionada para aceptar un engaño mayor después. En ese sentido, el último gran engaño no comienza solamente en los eventos proféticos visibles, empieza en la negligencia privada, en la oración descuidada, en el estudio bíblico superficial, en la costumbre de obedecer solo cuando hacerlo no exige sacrificio. El drama final solo hará manifiesto lo que durante mucho tiempo se fue formando en secreto. Por eso el mensaje profético insiste tanto en la reforma del carácter. Muchos quisieran estar preparados para los eventos finales sin pasar por el proceso presente de transformación. Quisieran tener discernimiento sin pureza, firmeza sin rendición, claridad doctrinal sin victoria sobre el yo. Pero la enseñanza es otra. Solo un carácter sometido a Cristo podrá mantenerse cuando todo a su alrededor favorezca el engaño. El último conflicto expondrá no solamente ideas, sino afectos desordenados, ambiciones ocultas, temores no entregados, orgullo espiritual y amor al mundo. Si el corazón todavía busca la aprobación de los hombres por encima de la aprobación de Dios, la presión final resultará insoportable.
Si la identidad del creyente depende de pertenecer al lado mayoritario, no soportará ser contado entre el pequeño remanente despreciado. Si la experiencia religiosa ha sido construida sobre el entusiasmo del momento y no sobre la obra profunda del Espíritu Santo, se derrumbará ante la primera ola de oposición sostenida. El engaño final será vencido no por quienes tengan una curiosidad apocalíptica, sino por quienes hayan dejado que la verdad forme en ellos un espíritu humilde, obediente y totalmente dependiente del Señor. El espíritu de profecía también muestra que la falsificación final intentará ocupar el lugar de una obra genuina de reavivamiento. Esta idea es profundamente significativa. Antes del cierre de la historia, Dios tendrá un pueblo llamado a proclamar con poder el mensaje final, y habrá una verdadera obra del Espíritu Santo destinada a iluminar la tierra con la gloria divina. Pero precisamente porque esa obra auténtica existe, el enemigo procurará introducir una imitación. No siempre lo hará atacando la idea de reavivamiento, muchas veces procurará producir un entusiasmo religioso que parezca fervor celestial, pero que carezca de quebrantamiento real, de obediencia sincera y de conformidad con la palabra. Habrá conmoción, agitación, excitación y movimientos colectivos intensos. Sin embargo, el criterio decisivo no será la intensidad visible, sino el fruto espiritual. ¿Conduce a la humildad? ¿Exalta a Cristo por encima del hombre? ¿Produce obediencia a todos los mandamientos de Dios? ¿Lleva a una comprensión más profunda de la justicia, la misericordia y la santidad? ¿Somete el corazón a la Escritura? Si no, por impresionante que parezca, no será la lluvia del cielo sino una sustitución peligrosa diseñada para confundir incluso a quienes esperan una manifestación divina. Aquí aparece otra advertencia importante: el enemigo sabe adaptarse al nivel cultural y religioso de cada generación. No utilizará siempre las mismas estrategias de siglos anteriores, porque entiende que el ser humano moderno tiene su propio lenguaje, sus propios anhelos y sus propias vulnerabilidades. En algunos apelará al misticismo, en otros, al pragmatismo, en otros, a la justicia social desligada de la verdad bíblica, en otros, al deseo de experiencias sobrenaturales directas, en otros, al orgullo intelectual que desprecia la sencillez de la fe. El último gran engaño será multiforme precisamente porque buscará captar a distintos grupos por distintas puertas, reuniéndolos finalmente en una misma rebelión contra la autoridad divina. Algunos caerán por amar lo espectacular, otros por amar lo respetable, otros por miedo a la marginación, otros por deseo de influencia, otros por apego a una tradición que no se atreverán a examinar a la luz de la Biblia. De este modo, la crisis final no solo probará doctrinas, sino motivaciones. Cada persona será vencida por el punto donde nunca permitió que la gracia de Dios obtuviera dominio completo. Hay una seriedad especial en la manera en que el espíritu de profecía describe la participación de los poderes de la tierra. El engaño final no será exclusivamente interior ni invisible, tendrá expresiones concretas en estructuras, decisiones colectivas y mecanismos de coerción. La unión de intereses religiosos y civiles producirá un escenario en el que la conciencia individual quedará sometida a fuertes presiones. Lo alarmante no será solamente la existencia de dichas presiones, sino el hecho de que serán justificadas como necesarias para salvar a la sociedad de la decadencia, del juicio o del caos. Muchos pensarán que están defendiendo la moral, la familia, la nación o la supervivencia del orden humano. Pero cuando la autoridad civil comienza a intervenir en la esfera donde solo Dios debe gobernar, el resultado siempre termina siendo opresión espiritual, aunque al principio se presente con lenguaje de protección. En el último engaño, multitudes no reconocerán el peligro porque se habrán acostumbrado a pensar que el fin justifica los medios y que una causa aparentemente santa legitima imponer la conciencia. La profecía, en cambio, mantiene un principio firme: ninguna mayoría, por piadosa que parezca, tiene derecho a ocupar el lugar de Dios en la obediencia del alma.
Este punto conduce a una de las pruebas más dolorosas para el pueblo fiel, la incomprensión. Quienes permanezcan del lado de la verdad no solo enfrentarán oposición del mundo irreligioso, sino también de personas sinceras que no habrán comprendido la naturaleza del conflicto. Serán malinterpretados, acusados, caricaturizados y señalados como extremistas. El espíritu de profecía deja ver que esta experiencia tendrá un efecto purificador, porque obligará a los creyentes a descansar únicamente en la aprobación divina. Mientras todavía buscamos ser entendidos por todos, aún no hemos aprendido completamente el precio de seguir al Cordero donde quiera que va. El último gran engaño involucrará una inversión moral tan profunda que la fidelidad será juzgada como rebeldía y la capitulación será celebrada como sensatez. Por ello, el remanente necesitará una paciencia nacida del cielo, una mansedumbre que no responda con amargura y una certeza espiritual que no dependa del aplauso ni del reconocimiento humano. El cuadro profético también enfatiza que, en medio de esta oscuridad, Dios no dejará a su pueblo sin luz. La existencia del engaño final no significa que la verdad quede inaccesible o escondida de forma imposible. Más bien, la luz será suficiente para todo el que verdaderamente desee obedecerla. El problema no estará en una falta de evidencia, sino en la resistencia del corazón humano a aceptar una verdad que exige renuncia. Siempre habrá claridad suficiente para el humilde, para el que busca con oración, para el que está dispuesto a seguir a Dios aunque ello le cueste afectos, posiciones o seguridades terrenales. El engaño es poderoso, pero no irresistible para el alma rendida. El cielo no abandona a quienes andan en sinceridad. Lo que sí queda claro es que la protección no vendrá de la inteligencia humana por sí sola, ni de la mera capacidad argumentativa. Vendrá de una relación viva con Cristo, de la obra interna del Espíritu Santo y del hábito de poner a prueba cada idea, cada movimiento y cada voz a la luz de la palabra. Por eso, al seguir contemplando lo que el espíritu de profecía enseña sobre el último gran engaño, se hace evidente que la gran necesidad del creyente es la profundidad espiritual. No bastará con una membresía religiosa, con recuerdos de experiencias pasadas, con admiración por la verdad ni con una vida cristiana ocasional. Será necesario un asentamiento en la fe, una estabilidad interior formada por la comunión diaria con Dios y una conciencia educada por la Escritura. En los días finales, la presión externa será inmensa, pero el peligro mayor seguirá siendo interno, el deseo de evitar el costo total del discipulado. Allí es donde el engaño triunfa, porque ofrece precisamente una salida intermedia, una forma de conservar la apariencia religiosa sin la entrega radical que Dios pide. Pero esa salida intermedia no existe en el conflicto final. Cada alma terminará ubicada bajo una autoridad o bajo otra, bajo la verdad o bajo su imitación, bajo el sello de una lealtad genuina o bajo la marca de una sumisión falsa. Y todo esto confirma que el último gran engaño no será solo un evento profético para estudiar, sino la prueba suprema de amor, fidelidad y adoración. Otro énfasis muy fuerte en lo que el espíritu de profecía presenta sobre el último gran engaño es el papel que desempeñará la falsa seguridad espiritual. Pocas cosas resultan tan peligrosas para el alma como sentirse a salvo cuando en realidad se encuentra expuesta al mayor de los riesgos. En la crisis final, muchos no caerán porque hayan rechazado abiertamente toda religión, sino porque estarán convencidos de que su condición espiritual es satisfactoria, de que su experiencia pasada basta, de que su pertenencia a un cuerpo religioso los cubre, o de que su sinceridad personal es suficiente aunque no vivan en plena armonía con la verdad revelada. Esta confianza equivocada anestesiará la conciencia. Hará que las advertencias parezcan exageradas. Hará que el llamado a la reforma sea visto como innecesario. Hará que la preparación urgente para el conflicto final sea reemplazada por una tranquilidad superficial que no proviene de la fe viva, sino de la autocomplacencia. El engaño, en ese sentido, no solo vendrá desde fuera,
prosperará en un terreno interior preparado por el orgullo, la indiferencia y la costumbre de convivir con una espiritualidad de apariencia. Cuando el corazón se acostumbra a hablar de verdad sin permitir que la verdad gobierne enteramente la vida, termina desarrollando una especie de inmunidad emocional frente a los llamados del cielo. El espíritu de profecía retrata con sobriedad esa condición al mostrar que puede existir gran actividad religiosa sin verdadera comunión con Dios. Puede haber organización, programas, predicación, defensa doctrinal, celo visible e incluso capacidad de detectar ciertos errores externos, y aún así faltar el elemento central, la presencia transformadora del Espíritu Santo en el alma. El último gran engaño encontrará especialmente vulnerables a quienes han aprendido a manejar el lenguaje de la fe sin vivir su poder. El formalismo religioso siempre prepara el camino para la apostasía, porque enseña a conformarse con sustitutos. Una vez que el creyente se acostumbra a que la religión sea un asunto de costumbre, de identidad grupal o de observancia exterior, ya no percibe con claridad la diferencia entre lo auténtico y lo imitado. Las falsificaciones del tiempo final tendrán precisamente esa ventaja, se parecerán lo suficiente a la realidad como para resultar aceptables a quienes ya no están acostumbrados a respirar la atmósfera de una verdadera santidad. Por eso la advertencia es tan penetrante, no basta con estar cerca de lo sagrado, es necesario ser renovado en lo íntimo, porque solo el alma que conoce experimentalmente la voz de Dios puede distinguirla cuando otras voces intentan hablar con timbre semejante. En este marco, aparece una idea particularmente seria: el último engaño apelará al deseo humano de evitar el sufrimiento. La fidelidad a Dios en la crisis final tendrá costo. Incluirá pérdida de prestigio, incomodidad, estrechez material para algunos, incomprensión por parte de seres queridos y la sensación de estar en abierta desventaja frente a poderes mucho mayores. Ante ese panorama, el engaño ofrecerá una alternativa más llevadera, una salida menos dolorosa, una forma de conservar cierta religión sin asumir plenamente las consecuencias de la obediencia. Esa opción parecerá moderada, prudente y equilibrada. Se argumentará que no conviene llevar los principios hasta extremos que perjudiquen la paz personal o colectiva. Se recomendará flexibilidad. Se elogiará la capacidad de adaptarse. Se llamará sabiduría a lo que, en realidad, será capitulación. Aquí se revela una vez más la profundidad de la prueba final. No se tratará solo de escoger entre verdad y mentira en abstracto, sino entre una verdad que cuesta y una imitación que protege temporalmente del dolor. El que no haya aprendido antes a tomar su cruz encontrará casi irresistible la tentación de optar por la vía más segura a los ojos humanos. Esa dinámica se relaciona directamente con la purificación de la fe. El espíritu de profecía insiste en que la última crisis revelará si la religión del creyente está construida sobre ventajas temporales o sobre una entrega incondicional a Dios. Mientras seguir a Cristo permite cierta estabilidad social, muchos parecen firmes, pero cuando obedecerlo exige renunciar a seguridad, comodidad o aprobación, se manifiesta la realidad del corazón. El engaño final será un gran separador. Apartará a quienes aman los beneficios de la religión, pero no al Señor de la religión. Separará a quienes se entusiasman con la verdad mientras ésta los honra, pero retroceden cuando los humilla. Pondrá al descubierto a quienes hablaron mucho del tiempo del fin, pero nunca se dejaron preparar por él en la disciplina silenciosa de la vida diaria. La prueba no consistirá únicamente en entender qué está ocurriendo, sino en aceptar permanecer del lado correcto cuando hacerlo no traiga ninguna recompensa terrenal inmediata. De allí que la profecía no solo nos invita a estudiar los eventos, sino a permitir que Dios desprenda nuestro corazón de todo apoyo falso. Otro componente del último gran engaño es la manipulación de las conciencias a través del temor. A lo largo de la historia, el miedo ha sido una herramienta poderosa para controlar la conducta humana. En la fase final del conflicto, este recurso alcanzará una expresión máxima. Habrá temor al colapso social,
temor a los juicios divinos mal interpretados por los hombres, temor a ser considerados culpables de los males colectivos, temor a quedar aislados, temor a perder la protección del sistema dominante y temor a enfrentar la incertidumbre material. El enemigo sabe que una conciencia atemorizada y mal instruida es mucho más vulnerable a aceptar imposiciones que una conciencia iluminada por la palabra. Por ello, el último engaño no buscará convencer siempre por argumentos puros. A menudo presionará mediante crisis, amenazas, narrativas alarmantes y la presentación de un enemigo público al que se culpará por la inestabilidad general. Así, quienes se mantengan fieles a los principios divinos serán presentados como responsables de obstaculizar la solución a los problemas. El temor colectivo hará que incluso personas sinceras se vuelvan duras, porque cuando el miedo domina a las masas, la compasión por la conciencia ajena suele desaparecer rápidamente. Sin embargo, el espíritu de profecía muestra que el miedo no es el único instrumento. Junto a él operará el deseo de prestigio espiritual. No pocos serán arrastrados por la necesidad de pertenecer al lado que parece fuerte, influyente y exitoso. En el mundo religioso, la apariencia de respaldo masivo suele ser confundida con aprobación divina. Si un movimiento crece con rapidez, impacta a las multitudes, moviliza recursos y gana visibilidad pública, muchos asumen que no puede estar equivocado. Pero la historia sagrada enseña lo contrario una y otra vez. La verdad frecuentemente ha sido minoritaria, y la fidelidad casi nunca ha dependido del número. El gran engaño final explotará precisamente esa debilidad humana de medir lo correcto por su alcance visible. Habrá una tendencia poderosa a concluir que Dios debe estar con aquello que parece avanzar victoriosamente en la escena pública. El remanente, en contraste, será pequeño, incomprendido y aparentemente frágil. Solo quien haya aprendido a valorar la verdad por su origen divino y no por su aceptación social podrá resistir el peso psicológico de verse en minoría cuando casi todo alrededor sugiera que el camino más amplio es el correcto. En esta misma línea, el espíritu de profecía señala la importancia decisiva de la prueba personal. Ningún ser humano podrá atravesar el engaño final viviendo de la experiencia religiosa de otros. Ni la piedad de los padres, ni el prestigio de los dirigentes, ni el brillo de los predicadores, ni la tradición de una comunidad sustituirán la necesidad de una convicción individual nacida de la Escritura y sellada por el Espíritu Santo. Esto es profundamente solemne, porque muchas personas viven de una religión prestada. Han heredado conceptos, hábitos, gustos religiosos y hasta lenguaje piadoso, pero nunca han ido personalmente a la fuente para saber por qué creen lo que creen. Mientras el ambiente sostiene esa fe prestada, parece suficiente. Pero cuando llega la crisis, la segunda mano espiritual no sirve. La presión del conflicto final exigirá certezas internas, no simples influencias externas. Se necesitará haber visto por uno mismo la hermosura de la verdad, haber comprobado por experiencia la fidelidad de Dios y haber elegido obedecerle no por costumbre, sino por amor. El engaño final será vencido por testigos, no por repetidores, por personas arraigadas, no por imitadores religiosos. Hay también una advertencia muy seria en torno al autoengaño doctrinal. Algunos piensan que estarán a salvo del error porque poseen conocimiento profético o porque saben identificar ciertos elementos de la crisis final. Pero el espíritu de profecía deja claro que una comprensión intelectual, aunque necesaria, no es suficiente por sí sola. El conocimiento no santificado puede producir orgullo, seguridad carnal y sensación de superioridad. Una persona puede reconocer la estructura general del engaño y aún así caer, si no permite que la verdad penetre y reforme su carácter. De hecho, el orgullo de saber puede volverla menos receptiva a nuevas advertencias del cielo. El último gran engaño no sorprenderá únicamente a los ignorantes, también pondrá a prueba a quienes han hablado mucho sobre él pero no han cultivado la humildad. La vigilancia y la dependencia diaria del Señor.
Esto vuelve el llamado todavía más personal. No basta con entender los símbolos si el corazón sigue dominado por el yo. No basta con estudiar la profecía si la vida secreta continúa sin rendirse completamente a Cristo. La luz profética debe volverse obediencia práctica, o terminará siendo testigo contra quien la recibió sin dejarse transformar. La profecía subraya además la diferencia entre excitación religiosa y poder espiritual genuino. En los tiempos finales, habrá un gran interés por lo extraordinario. Muchos querrán ver evidencias visibles, demostraciones impactantes y señales inmediatas que les aseguren que Dios está obrando. Esa expectativa, en sí misma, abre una puerta peligrosa si no está subordinada a la palabra. El enemigo puede producir fenómenos capaces de impresionar intensamente los sentidos y conmover a grandes auditorios. Puede asociar emociones profundas con mensajes erróneos. Puede crear atmósferas de aparente fervor que hagan sentir a las personas que I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. Están ante una intervención divina única. El Espíritu de Profecía advierte que la obra verdadera del Espíritu Santo no debe ser evaluada por la agitación que produce, sino por la pureza que genera, por la claridad con que exalta a Cristo, por la manera en que lleva a reverenciar la ley de Dios, por el arrepentimiento profundo que despierta y por la obediencia que produce. El último engaño procurará separar el poder de la verdad, la experiencia de la doctrina, el fervor de la santidad. Pero en el cielo esos elementos nunca están divorciados. Todo mover auténtico del Espíritu conduce al alma a una sumisión más completa a la voluntad divina. Otro rasgo del engaño final será la reinterpretación del mal como bien necesario. En momentos de crisis colectiva, la humanidad suele estar dispuesta a aceptar medidas que en tiempos normales consideraría inadmisibles. El espíritu de profecía deja ver que llegará un punto en el que lo injusto será presentado como indispensable para salvar la civilización, proteger la moral o restaurar el favor divino. Ese es uno de los rasgos más oscuros del engaño,
no siempre pedirá que las personas amen abiertamente el mal, sino que lo toleren, lo racionalicen y finalmente lo defiendan como un medio doloroso pero útil. Así, la opresión de la conciencia será descrita como responsabilidad. La marginación del fiel será justificada como defensa del interés general. La renuncia a principios claros será promovida como sacrificio noble por una causa mayor. El problema con esa lógica es que destruye la sensibilidad moral. Una vez que el ser humano acepta hacer el mal para lograr un bien aparente, ya ha abandonado el terreno de la obediencia. El cielo nunca autoriza la violación de sus principios en nombre de resultados temporales. Pero el gran engaño final hará justamente eso, pedirá que el mundo abandone la fidelidad a cambio de una paz aparente. Frente a todo este panorama, el espíritu de profecía presenta una certeza consoladora: Dios tendrá un pueblo que no será vencido. No porque sea naturalmente más fuerte, más inteligente o más valiente que los demás, sino porque habrá aprendido a depender enteramente de Cristo. La victoria del remanente no se basará en poder humano, en organización visible o en protección terrenal. Se basará en una fe refinada, en una obediencia nacida del amor y en una comunión que habrá sido fortalecida precisamente por la prueba. En medio del engaño universal, Dios preservará a quienes aman la verdad más que la vida misma. Esa fidelidad no surgirá de improviso en el momento del conflicto, será el fruto de una larga escuela de entrega diaria. Cada pequeña obediencia presente prepara para la gran obediencia futura. Cada renuncia silenciosa al yo fortalece el alma para el día en que la presión externa querrá comprar la conciencia. Cada hábito de volver a la escritura en busca de dirección va afinando el discernimiento que será indispensable cuando la falsificación alcance su máxima sofisticación. Por eso, al seguir considerando lo que el espíritu de profecía enseña sobre el último gran engaño, se hace evidente que la verdadera preparación no es sensacionalista, sino profundamente espiritual. No consiste en vivir obsesionado con teorías alarmantes, sino en permitir que Dios forme un carácter que ame la verdad, resista el temor, rechace la falsa seguridad y permanezca fiel aun cuando la apariencia general del mundo religioso parezca ir en dirección contraria. El engaño supremo será grande porque intentará ocupar el lugar de la misma obra de Dios, porque apelará tanto al miedo como al deseo de paz, tanto al sentimiento como al razonamiento, tanto a la mayoría como a las necesidades reales de la humanidad. Pero no será invencible. La luz brillará para los humildes. La voz del buen pastor seguirá siendo reconocible para las ovejas que han aprendido a escucharla. Y al final quedará demostrado que ningún artificio del enemigo, por refinado que sea, puede destruir a un alma completamente entregada al gobierno de Cristo. Al llegar al cierre de este tema, la gran impresión que deja el espíritu de profecía sobre el último gran engaño es que el peligro final de la humanidad no consistirá principalmente en una maldad grosera, descarada o fácilmente identificable, sino en una falsificación espiritual tan bien construida que parecerá razonable, piadosa, necesaria y hasta benéfica. Esa es la razón por la que el conflicto final será tan solemne. No se tratará simplemente de elegir entre lo abiertamente santo y lo abiertamente profano, sino entre la verdad viva de Dios y una imitación capaz de hablar el lenguaje de la fe, de usar símbolos religiosos, de conmover profundamente y de atraer a las multitudes con promesas de paz, unidad y solución para los males del mundo. La gran tragedia será que muchos no caerán por ignorar completamente las cosas de Dios, sino por contentarse con una religión sin profundidad, con una experiencia sin obediencia, con una devoción sentimental que no soporta la prueba del sacrificio. El engaño final será enorme porque tocará la mente, el corazón, la conciencia, la adoración y la lealtad suprema del ser humano. A la luz de todo esto, queda claro que la gran necesidad del pueblo de Dios no es una curiosidad nerviosa por descifrar cada detalle futuro, sino una preparación interior seria, continua y real. El espíritu de profecía no conduce a un sensacionalismo estéril, sino a una vida de vigilancia humilde.
Enseña que la única defensa segura contra el engaño es una experiencia personal con Cristo, un conocimiento profundo de la Escritura, una conciencia educada por la verdad y una obediencia que no dependa de la conveniencia. En el tiempo final no bastará con admirar la verdad, habrá que amarla. No bastará con conocer doctrinas, habrá que vivirlas. No bastará con haber tenido experiencias espirituales en el pasado, habrá que caminar diariamente con Dios en el presente. La crisis última revelará quién ha permitido que el Evangelio transforme el carácter y quién solo ha conservado una forma exterior de religión. Por eso, toda advertencia sobre el engaño final es, al mismo tiempo, una invitación urgente a la reforma del corazón. También resulta evidente que el último gran engaño no será simplemente una cuestión de información, sino de afectos y de fidelidad. Muchos sabrán cosas y aún así serán vencidos, porque el problema decisivo no es solo cuánto entiende una persona, sino cuánto ama la voluntad de Dios. Cuando la verdad exige pérdida, oposición, renuncia o aislamiento, solo permanece en ella quien ha llegado a valorar a Cristo por encima de todo. El engaño ofrecerá caminos más fáciles, salidas intermedias, fórmulas de conciliación, argumentos prudentes y soluciones populares. Hará ver la capitulación como equilibrio y la firmeza como extremismo. Presentará la presión sobre la conciencia como una necesidad social y la conformidad con el error como una contribución a la paz del mundo. En medio de ese clima, el alma que no haya sido arraigada profundamente en Dios sentirá la tentación de ceder para evitar el costo del discipulado. Allí se verá la diferencia entre una fe decorativa y una fe purificada por la comunión, por la obediencia y por la cruz. Gracias por acompañarnos hasta el final, Dios les bendiga grandemente. Déjanos tu comentario y punto de vista sobre esta temática.